Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. De nuevo nos invitamos a estar con ustedes en este tiempo, en una hora que, bueno, pues estamos como muchos ya en casa o regresando a casa, porque precisamente estamos en esta etapa de que a las 11 en casa estés. Y si es posible salir poco, pues nada, lo imprescindible. Vamos a ver si entre todos colaboramos y podemos vivir de otro modo, y será seguramente esta Navidad y también los próximos meses, pero vamos a ver que lleguemos al verano bien todos y podamos contarlo, y podemos contar con alegría que hemos pasado también otra etapa como fue la primavera pasada. Pero bueno, hemos sobrevivido y hemos salido adelante. Buenas noches, estamos con una nueva invitada, una murciana, podemos decir murciana, aun hija de murciano y albaceteña, pero que nació en Suiza, en Saint-Gallen, y ella nos va a contar por qué. Es Clara Muñoz Esparcia, ¿no? Sí. Clara, ¿por qué naciste en Suiza? A ver, ¿qué pasó? Pues mis padres emigraron allí y por trabajo, pues para prosperar, y ya nacimos ahí, mi hermano primero y luego yo, a los 2 años. ¿Hasta qué edad estuviste allí? Hasta los 10 años. ¿Y vinisteis toda la familia? Sí. Cuando tú tenías 10 años. Sí, sí. Y ya desde entonces en Murcia. Sí, sí, sí. Ah. ¿Y qué recuerdas tú de Suiza? ¿Tú te encontrabas distinta a los demás? Bueno, un niño que nace allí nace con 2 idiomas, ¿no? Sí, bueno, allí se hablaban, cuando era pequeña recuerdo que era capaz de hablar casi 3. Claro. Pero luego, bueno, ya sobre todo el suizo, el dialecto suizo que se habla allí, y que es una especie de alemán, pero un dialecto, y el español en casa. Y bueno, y recuerdo que tengo muy buenos recuerdos de Suiza, muy buenos, de la infancia, muy buenos, y sobre todo por el tema de la fe. Allí en Suiza, la profesora de religión, que era la profesora que nos daba todas las asignaturas, pues católica, nos invitaba a ir a la iglesia un ratito antes de ir al colegio. Entrábamos a las 8:30 o así, y siempre nos decía, ir un ratito antes, con tiempo, y entráis a la iglesia, pues ya tenía yo 5 o 6 años, que ahí está el Señor, donde está la lucecita roja, y habláis con Él, escucháis en el silencio, y hacerlo todos los días, cada vez que podáis, un ratito. Y a mí me gustaba pasar, me pillaba la iglesia de camino al colegio, y estaba abierta, entonces entraba un ratito, 10 minutos, a escuchar al Señor, y ya luego iba al colegio. Este fue tu bautizo allí mismo, ¿no? Sí, allí cuando nací, ahí no está mi madre, porque eso fue a los 3 días. Eso es en el hospital, en la capilla del hospital de Saint-Gallen. Y es mi padre. ¿Tu padre estaba todavía, tu madre de reposo? Sí, sí, estaba ingresada, y ahí te dejan 7 días ingresada, hasta que no estás perfecta no vas a casa. Y entonces me bautizaron ahí mismo en la capilla del hospital Saint-Gallen. Sí. ¿Has vuelto luego a Saint-Gallen a recordar tu infancia? Sí, sí. Ya con tus hijos, ¿no? Sí, no, bueno, no, ya con mi marido. ¿Con tu marido? Con mi marido. Hicimos un viaje y estuvimos por ahí, y fui a la iglesia, que entonces la vi súper pequeña, que yo cuando era pequeñita iba, me parecía como una catedral. Claro, un niño tiene otras medidas, en plan modo... Sí, sí, sí. Y entonces estaba todo exactamente igual. Es que Suiza parece como que no cambia, no ha cambiado nada en todos estos años, que no pasa como aquí, que yo cuando vine a Murcia esto era otra cosa totalmente diferente. Cuando vienes a los 10 años, ¿qué impresión tienes en Murcia? Bueno, cuando vine a Murcia realmente es que fue un cambio muy grande en todos los sentidos. En todos los sentidos. Bueno, también el tema, o sea, lo que es en sí la ciudad, era como... Ahí estás tú, con tu hermano, tus padres, ¿no? Es una foto que se hizo en España, porque en verano veníamos a ver a mis abuelos, que vivían en Puente Tocinos. Entonces esa fotografía se hizo en Estas son las fotos de estudio que hacían de pequeño. Sí, sí. Esa fotografía, me acuerdo cuando fuimos por ahí por Alfonso X, que había un fotógrafo y nos hicieron esa fotografía. Sí, me decías, entonces, llegas a Murcia y hay todo muy distinto. Entonces sí hay yo creo que como un poco un cambio muy grande en todos los sentidos, la ciudad, el colegio, los profesores, las costumbres incluso. En cuanto a la fe, por ejemplo, ahí en Suiza mi madre los domingos, eso era un clásico, nos arreglaba súper guapos y a misa, nos mandaba a misa. Ya cuando llegamos aquí, el colegio ya no, la gente de que iba al colegio, mis amigos no iban a la iglesia, hubo una desconexión. De hecho, luego mis padres los fines de semana íbamos al campo, ya no nos mandaban a misa tampoco, o sea, como que se perdió esa costumbre,
y nos desconectamos. Yo me desconecté muchísimo, pero bueno, incluso recuerdo que un amigo nuestro que iba a hacer la confirmación nos invitó a que fuéramos con él. Llegamos allá a la parroquia en Puente Tocinos y yo no lo entendí bien, o dijo el sacerdote, es que vosotros como sois de Suiza, no sé qué documentos faltaban, no sé qué cosa, como que no lo facilitó mucho. Y dijimos, pues mejor, nos quedamos jugando. Lo dejaste Mi pasar. hermano y yo dije, pues nos quedamos jugando, hacemos deberes y tal, y ya tampoco, o sea, y aquello quedó así. Y os desvinculasteis un poquito. Y poco Sí. a poco, pues cuando uno se va desvinculando, se va perdiendo. Sí. Tu historia un poquito con Dios y con la Iglesia es un poco una historia de conversión, podríamos decir, de algún modo. Porque de alguien que ha vivido una fe pequeñita como algo normal, como tú dices, esas visitas diarias, y poco a poco se va enfriando, se va perdiendo, vas dejando, y cuando de algún modo retomas otra vez, porque es curioso, ¿no? Cómo Dios tiene los planes que tiene, Sí. y es curioso porque es gracias a los testigos de Jehová como luego con el paso del tiempo tú vuelves otra vez a la Iglesia Católica. Sí, A sí. ver, explícanos esto que parece un poco extraño. Sí, bueno, yo tenía en casa una Biblia que le compré un día a un chico que se apareció por el trabajo y me dio pena, no sabía qué libro comprarle, y cuando vi que ponía la Biblia, pues me llamó la atención y le compré la Biblia, pero la dejé en un armario ahí y estaba como 10 años la Biblia ahí. Y entonces un día en el cole de mi hija pequeña, una madre apareció con una revista que ponía ¿qué dice realmente la Biblia? Y no sé, a mí aquello me llamó la atención y le pregunté y me dijo, Ana, yo te explico, voy a tu casa, yo te explico qué es lo que dice realmente la Biblia. Porque claro, al estar desconectada de la Iglesia, o sea, el último sitio donde yo pensaba ir para que me explicara la Biblia era la Iglesia. Claro, porque de algún modo te sentías, si no he ido de hace tiempo, voy a llegar ahora con qué cara y qué me van a decir, un poco. Sí, claro, como que no. Claro, pero vienen las cosas, la madre de una compañera de tu hija. Sí, de un niño, un compañero. De un compañero. Sí. Y entonces, claro, son esas revistas que los testigos de Jehová tienen, creo que es Atalaya se llama o algo así, y con preguntas un poquito sorprendentes para llamar la atención. Sí, sí. Y además se la llevó de una forma así como muy disimulada. Yo ahora lo entiendo, que digo, qué bien lo hizo, ¿no? Y yo, claro, leía aquello y dije, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué dice? Me estoy interesada. Y dice, pues yo te explico. Dice, pero yo voy a tu casa todas las semanas, voy una tarde y yo te voy explicando. Una tarde o una mañana. Yo no trabajaba entonces, había dejado mi empresa y tenía tiempo. Entonces empezó a venir a casa, pero claro, me decía, no leas la Biblia sin mí. Yo cogí mi Biblia, claro, me decía, digo, pero yo tengo mi Biblia. Dice, sí, no, si son todas iguales. Todas las Biblias son iguales. Tú coge tu Biblia, que es lo mismo, todo igual. Pues nada, yo con mi Biblia, y ya venía a casa, pero yo, y nada, y una persona extraordinaria, eso quiero decir. Una ama de casa maravillosa, muy encantadora. Y entonces, pues nada, venía a casa, pero yo conforme iban pasando las semanas, yo no esperaba que ella viniera. Yo cogía mi Biblia, entonces empecé a ver los numeritos que hay abajo, que te van llevando a las explicaciones, las notas, este versículo, el otro versículo, y yo que iba ahí, un hilo conductor, pin, y me interesaba muchísimo. El Antiguo Testamento lo dejé todo porque no entendía nada, tanta guerra y tanto tal. Para empezar al principio, algo que se pueda leer. Sí, entonces me lo salté todo y me fui a los Evangelios, y yo ya con mi hilo conductor por ahí, pin. Entonces llegaba ella y se lo desmontaba todo, me decía, por aquí no sé qué, y digo, mira, eso no puede ser, porque mira, aquí tal, aquí no dice esto. No, pero es que eso es la interpretación. ¿No? ¿Qué interpretación? Que no, que tal, que no. Que esto, tal, que por aquí dice. Y había una cosa que ya dije, bueno, esto por ahí no paso, el tema de que tienen el tema de la sangre, ¿no? Que si no dan transfusiones de sangre y tal. Digo, mira, yo no entiendo de Dios, no estoy en la iglesia, digo, pero entiendo que esto no me cuadra mucho. No te preocupes, déjalo, no pasa nada. Y allí continuamos, semana tras semana. Pasaron 2 meses y yo con mi Biblia, ya me daba igual que ella venía, pero yo decía, yo creo que mi marido decía, que no la vas a convencer. Ella a ti, o tú ella a mí. Y cuando llegaba por ahí de su trabajo, que a veces venía, me decía, ¿qué tal? No te calientes la cabeza, que no la vas a convencer. Y dice, no, si yo no lo quiero convencer de nada. Y tal, que es ella la que quiere saber. Claro, ella le decía a mi marido, no, si es ella la que quiere saber, yo no vengo, es ella la que tiene interés. Y entonces, bueno, pues yo iba viendo el Evangelio, me encantaba cada vez, o sea, toda la historia de Jesús, porque yo de pequeña la había escuchado, pero claro, como una niña pequeña, entonces... Sí, te habías quedado con la infancia. Sí. Entonces, y ahora un poco lo que leías tenía sentido a tu vida de ahora, sí. Entonces iba hablándote. Sí. Es que la palabra es una palabra viva. Sí. A un niño le dice unas cosas,
le llaman la atención unas, a un adulto en su vida le llama algo la atención, Sí. y el mismo texto leído un año después parece un texto nuevo, porque tu vida es otra. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces te llamaba la atención. Mucho, mucho. Entonces incluso hubo cosas que es que me llegaron, o sea, cuando la frase de Jesús, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen, eso... Una persona ahí, yo decía, crucificado, madre mía. Y además que cuando estaba metida en la lectura de la Biblia, yo sola en mi casa, en mi cocina. Claro, tú Pues marcabas ahí, tu ritmo. Sí, sí, pues me iba calando, calando. Y entonces ya hasta que, bueno, pasaron unos 2 o 3 meses fueron. Pues un día que era un domingo, no, era fiesta porque era el Día de Todos los Santos, El era día el de día todos los 1, santos. 1 de noviembre El del Día de Todos los 2011, Santos. sí. Pues nada, estando allí con la Biblia, con el ordenador, con los papeles, buscando, pues nada, llegué al Evangelio donde habla Jesús de que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios o algo así. Y yo decía, ¿y eso qué significa? Y me hice esa pregunta. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Yo me hice esa pregunta. Y ahí tuve como una experiencia especial, que tampoco puedo entrar en detalles porque lo que sí puedo comentar es, a raíz de aquella experiencia, el cambio que hubo en mi vida y total. O sea, es como que se me aclaró todo en ese momento, como si entendiera de repente de golpe, o sea, en vez de hacerlo de poco a poco, como si de golpe entendiera. Se abre un mundo diferente, un Sí, mundo distinto. Sí, comprendiera y como tuviera un discernimiento que clarísimo, o sea, ya no dudaba en absoluto que eso no era de Dios y esto sí y tal. Un discernimiento clarísimo, pero que tampoco podía comentar porque era como un poco inexplicable, tampoco. Y entonces, pero sí tenía claro, eran como 2 caminos, si continuar como por la vida o por el camino que venía llevando, o el Señor. ¿Y eso lo comentaste con tu marido o fue una Sí. cosa personal al principio sola? Eso en ese momento que fue un impacto total, un impacto total. Yo ahí lo único que pude hacer fue levantarme, porque eran sobre las 10:30 así, él estaba en la habitación jugando por ahí con la pequeña, mi hija mayor estaba en la otra habitación leyendo y tal, y entré a la habitación de la mayor y le di un abrazo, un beso muy fuerte, le dije que la quería muchísimo, a todo esto a lágrima viva, y mi hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué edad tenía tu hija? Pues hace 9 años, 22. O sea que una niña de 22 años, que su madre le llegue y le diga te quiero y te besa, digo, mamá, ¿qué te pasa? Sí, justo. Dice, ¿qué te pasa? Digo, y llorando. Aquí estáis la familia. Esta es reciente, ¿no? Sí. 2 hijas tenéis. Sí. Una que ya está trabajando y la otra en la universidad, ¿no? Me has dicho. Sí. ¿Se llaman? Ella, Clara, la mayor, aunque parece casi menor, ¿no? Clara como tú. Y Lorena, la de blanco. Lorena. Y tu marido Antonio. Antonio, sí. Muy bien. Sí. Pues, a ver, cuéntanos. Y entonces nada, tu hija pues eso, dice, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Digo, no pasa nada, no pasa nada. Digo, yo a lágrima viva llorando y un abrazo. Te quiero muchísimo, dije, te quiero muchísimo, muchísimo. Y ya luego seguí, entró a la habitación que estaban ahí jugando Lorena y Antonio, y digo, Antonio. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo llorando, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, no, ¿sabes que Dios existe? Y mi marido, que estaba más en la fe, bueno, porque él ha ido a un colegio religioso y demás, pues me dice, pues sí, ya lo sé, mujer, digo, no sé, sí, pero no lo sabes como lo sé yo. La experiencia que he tenido no la podré contar, pero... No la puedo contar, pero te digo, dice, madre mía, ¿qué pasa? Y nada, paré porque era algo que yo entendía que tenía que digerir, tranquilizarme, que aquello, o sea, en ningún momento, o sea, tenía como las ideas muy claras, sabía perfectamente lo que me estaba pasando y necesitaba tiempo. Y bueno, ya lo primero que hice fue, en cuanto pude, fue a la primera iglesia, la más cercana. Hice una confesión más o menos como se me ocurrió, como lo que me vino lo primero. Y bueno, ya llamé a mis amigos testigos de Jehová, sabiendo que no les iba a volver a ver, los llamé a casa, les invité a los 2, porque dije porque ellos, cuando uno es neutral, pues mantienen una relación, pero en el momento que uno se posiciona un poco, claro, ya lo ven como algo malo, algo que yo qué sé, que hasta se pueden medio condenar y cosas así raras, ¿no? Y yo sabía que iba a ser la última vez. Sí, viven una situación un poquito... Sí, angustiosa y muy... Y entonces yo cuando, pues nada, tampoco les dije nada, simplemente que he entendido perfectamente que el Señor está en la iglesia, que allí está en el sagrario, yo quiero ir al sagrario, yo quiero ir a la iglesia y quiero vivir mi fe en la iglesia católica. Ahí cuando nos casamos.
en capuchinos. En la iglesia de los padres capuchinos. Sí. Y entonces nada, se quedaron así un poco parados como diciendo, madre mía, que hemos venido aquí a convencer a esta mujer. Sí, habéis venido a ayudarme. Sí, a ayudarme. Sí. Y nada, y ya pues se fueron. Y yo les he vuelto a ver por la calle, les saludo, pero ya, ya la relación aquella se interrumpió y es así. Y nada, y ya pues estuve, bueno, eso fue en noviembre, pues hasta marzo así, hasta la Semana Santa no me atreví tampoco a contarle a nadie nada, porque aquello era tan fuerte. Estamos hablando de 2011, 2012. Sí, ya en 2012 me fui al sacerdote más lejano, porque digo, esto no lo entiende ni un sacerdote. Sí, de verdad, en serio. Y a un fraile ahí de lejos de la Luz, el ermitorio de la Luz. El ermitorio. Sí, pues allí pues, pedí por favor que me escuchara, si podía escucharme en confesión y tal, y el sacerdote me dijo, nada, tranquila mujer, si esto no, es una cosa que ocurre. Ay, me dio una tranquilidad, y dice, lo que pasa es que tampoco se va contando por ahí. Pero el Señor tiene su forma de llegar a las personas y a cada uno pues le llega de una forma, y no te preocupes, estate tranquila que es normal, o sea, que no es algo que lo puedes contar perfectamente. Y nada, entonces ya sí, ya fui a mi parroquia, ya con el beneplácito, entre comillas, de la iglesia. Ya un poquito, ya aclarando cosas, dice, ahora voy a acercarme a mi parroquia. Sí, y entonces me acerqué, además me lo dijo el fraile de la Luz, me lo dijo el sacerdote, el padre Francisco, me dijo, busca la parroquia cercana a tu casa, que tiene que haber una, y ve allí porque tú ahora mismo lo que quieres y lo que necesitas es vivir la fe en plenitud, o sea, ir a tu iglesia y allí pues lo que te digan, lo que ofrecerte y sacar todo eso que tenías, ¿no? Y entonces pues allí fui y encontré al padre Ginés, que me acuerdo que genial, que llegué allí preguntando la hora de la misa y me dijo a qué hora era la misa y tal, y lo primero que hice fue el primer día, porque yo quería que me conociera bien, el primer día llegué a la sacristía y le dije, mire, le tengo que contar esto, y fui con mi marido y se lo conté. Yo vengo de aquí y sí, esto no. Sí. Y nada, y muy bien, me recibió muy bien. Dice, bueno, pues mira, ay, mi madrina, esta vez fue la confirmación. Pues nada, empecé allí en la iglesia a colaborar en lo que podía y dije, aunque sea limpiando bancos o alguna cosa así, yo quería hacer algo. Tú querías estar allí cercana. Sí, y colaborar. Y todo eso culminó con que recibiste la confirmación con un grupo de adultos, ¿no? Sí, casualmente, que no creo que nada es casual. Claro. Justamente empezaron unas catequesis de adultos para confirmarnos y yo me apunté. ¿Y lo hicisteis los dos, matrimonio? Todos, mi marido, mi hija mayor y yo, los tres. Y Lorena, porque era más pequeña, se confirmó al año siguiente. O sea que de Fuimos pronto todos. Entraste tú y entró todo el mundo. Todos. Que tenemos, bueno, pues esta foto es un poco histórica también porque ahora mismo era don Fernando Valera, era vicario entonces y bueno, pues ahora todavía, en estas fechas, todavía es obispo emérito de Zamora, que tomará posesión en breves semanas, pero en fin. Pues ahí está también mi madrina, que le mando un beso muy fuerte desde aquí, que yo me cogí y dije, vamos a ver, ¿quién sabe más de aquí de temas de iglesia? Que me pueda guiar si tengo alguna duda, sobre todo... Ella era feligresa de la parroquia. Sí. Y dije, pues, Blanca. Blanca. Y nada, muy bien. ¿Cómo vivisteis como matrimonio esa catequesis y además con tu hija? Ah, genial. Esa catequesis de adultos que se prepara un poquito. Sí, muy bien, porque ya, o sea, como que tenemos el entendimiento ya de adultos y vamos, y además que el padre Ginés es que es buenísimo. Es verdad, tiene una luz para explicar el Evangelio, la palabra. A mí lo que más me gusta, lo que más me llena es la palabra. O sea, entender realmente lo que el Señor me está diciendo a través de la palabra. Y sí, entonces por lo menos, al menos que te den unas pistas para que tú luego puedas releerlo en tu vida. Exactamente, claro. Y nada, lo primero que hicimos fue, antes de la confirmación fuimos a Roma, que exactamente es el primer viaje que hicimos en 2012. O sea, yo hasta entonces no había pensado ni peregrinaciones ni nada, es que no entendía nada de muchas cosas de la iglesia. Es un mundo distinto. Es distinto, desde que era chiquitita, luego de mayor, pues no entendía, y además con mucha información negativa en la calle, de la iglesia, de los sacerdotes, de tal, pues claro, el mundo es que es una ignorancia tan grande. Claro, y ahora lo que tú quieres es conocer, saber, viajar. Sí, claro, yo directamente pues a Roma, a ver toda la historia del Evangelio, todo lo que se cuenta, pues a verlo en persona. Y luego también una historia muy bonita que me quiero contar es el tema del rosario, de rezar el rosario, porque... Por ejemplo, los testigos de Jehová me decían, es que, vamos, rezan el rosario como loros, no sé qué, y eso no se puede hacer, rezando, repitiendo oraciones, eso no es así. Claro, la ignorancia, pues claro, te convencen, dices tú, pues sí, es verdad que rezan.
Pues sin embargo, un día que estaba yo una noche que no podía dormir por sufrimientos, penas que pasan en la vida, ¿no? Pues esto que recé y dije, bueno, ayúdame Señor, consuélame, ayúdame. Y yo como que se parece que sentí ese consuelo, esa presencia del Señor. Y dije, pues gracias por consolarme. Y entendí, no he sido yo, ha sido María. Así lo entendí al corazón. Y dije, María, pues ahí, vamos a rezar el rosario. Que María está con los enfermos o con los que sufren. Y emprendí y le dije a Antonio, igual enseguida, búscame el rosario de internet, bájatelo por favor. Y se bajó la oración del rosario y desde entonces pues rezamos el rosario. Eso fue en la consagración del templo, de cuando se restauró la parroquia, que son amigos de allí de la parroquia. Y también aquí quiero comentar una cosa, que aquí hay médicos, que a mí me llamó eso mucho la atención, que médicos con fe. Yo siempre pensaba que los médicos, como eran de ciencia sí, que no tenían fe. Son todos los errores y los tópicos que hay. Es decir, en la iglesia está la gente que sabe poco, la gente que se le puede engañar, la gente que no sé qué, pero la gente inteligente, la gente de ciencia, la ciencia y la fe son opuestas. Un error tremendo, porque los grandes científicos van conociendo cada vez que saben menos y se dejan mucho más en manos de Dios. Los grandes científicos han sido creyentes, los grandes científicos. Sí. Aquí hay una médico, una amiga, que es, bueno, y los otros también son de Ávila y tienen una fe. Es impresionante, es impresionante. Y peregrinación a Roma, peregrinación a Lourdes. La siguiente a Lourdes, sí, por a raíz del tema de los enfermos, porque yo, bueno, mi preocupación era por una enfermedad. Pues yo al sentir ese consuelo de la Virgen, digo, si ha sido la Virgen, o sea, está claro que está ahí, pues vamos a rezar por los enfermos, para que la Virgen les consuele. Y entonces, directamente, ¿dónde están los enfermos? En Lourdes. Entonces nos fuimos a Lourdes con, no sé, 7 o 8 rosarios para rezar por intenciones de los amigos, de enfermos y tal. Y aquello fue impresionante. Bueno, es que se me pone la piel, porque hay tanto enfermo, o sea, ver la fe. O sea, dice que es que la Virgen está aquí, el Señor está aquí. Porque... Lourdes es como mi casa. Sí. Yo he ido 72 veces nada más. O sea que más de un año, en los últimos 30 lo he pasado en Lourdes. Sí. O sea que... Pues nosotros fuimos ese año la primera vez en el 2012, al año siguiente ya. Así que empezamos ya, pum, pum, en la primera vez, pero luego hemos vuelto todos los años. ¿Y habéis ido bueno, como familia? Sí, como familia. Y luego otra peregrinación a San Giovanni Rotondo. Sí, pues esa es muy curiosa también porque... ¿Cómo surge esa devoción al Padre Pío? El Padre ¿Quién te Pío, habla de él? bueno, aquí están. ¿Quién pues te habla aquí de otro médico, pues eso que también me impresionó, que hicieron la confirmación los dos amigos con nosotros. Les conocí en la iglesia, se apuntaron a la catequesis de adultos y se confirmaron con nosotros. Y a partir de ahí empezamos una amistad y somos grandes amigos. Y uno de ellos, sobre todo, es el que es muy devoto de Padre Pío. Y entonces, pues, así, hablando del trabajo, porque mi hija había hecho educación infantil, la mayor, y no tenía trabajo, había trabajado en un bar y tal, pues eso, y al final el bar cerró y estaba buscando trabajo y tal, y me dice, pues, ¿por qué no se lo pides al Padre Pío que interceda por el trabajo? A veces se consigue robarle milagros al Señor, que dicen que sí, que además yo tengo mucha fe en él y lo mismo, bueno, pues tú pídeselo, ¿qué puede pasar? La intercesión de los santos. La intercesión de los santos, bueno, esa es otra. Quien no pide no recibe. Claro. Y entonces, pues el tema fue, o sea, a lo mejor hay quien piensa que es casualidad, pero demasiadas casualidades. O sea, aquí estamos. Pues resulta que... Así como de repente le dice mi marido a mi hija mayor, oye, ¿por qué no te das una vuelta por las academias a ver si hay alguna oposición o alguna cosa así que puedas estudiar? Y así como si eso fuera tan fácil, llegar y sacarse una oposición y ponerse a trabajar. Y lo hizo y bueno, el caso es que al final resulta que en menos de 6 meses había salido un examen. Además, yo soy auxiliar administrativo, con lo cual mi hija me pidió ayuda. Me dice, mira, como este auxiliar administrativo, vente conmigo. Y me ayudas y tal, y me acompañas. Yo me apunté también con ella. Total, que en menos de 6 meses se hizo la oposición, nos presentamos las dos, aprobamos las dos, y ella empezó a trabajar enseguida porque sacó muy buena nota, y yo ya llevo 1 año y medio en el ayuntamiento. ¿Estáis las dos de funcionarias? Sí, así que de peregrinación al Padre Pío. Peregrinación, petición, y el Padre Pío mueve los hilos y de pronto hay una oposición que se organiza. Sí, pero además una oposición y que no había salido. Y la preparáis sin nada, sí. No había salido esa oposición hacía más de 8 o 9 años. Yo tengo una vecina que cuando se lo comenté dice, yo no voy a preparármela. Dice, si eso no sale, esa posición no sale nunca. De hecho, ella se fue hasta de la academia y dice, que no, que te digo que no sale. A los 3 meses salió. O sea, que estudiamos ahí todo lo que pudimos, porque es verdad que estudiamos, pero muy rápido.
y al final y la sacamos y trabajando estamos. Pues lo que dicen algunos, hay quien llama casualidad, otro llama diosicencia. Me lo dijo un invitado que trajimos, hablaba de la diosiciencia, no de las coincidencias, sino de las diosiciencias. Y no la casualidad, sino la providencia de Dios, Sí. que va moviendo caminos y al final nos abre el camino. Sí, sí, sí. Además con la particularidad, o sea, de que además como que el Señor sabe perfectamente lo que necesitamos, como dice, sin tener que pedírselo, antes de que se lo pidamos ya lo sabe. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo digo, bueno, pero vamos a ver, yo no he pedido nada, a mí también este regalo, pero es verdad que yo he trabajado como 20 años y me faltaban unos años de cotización y tal para tener mi pensión, y tenía que ser después de los 50. Después de los 50 años yo trabajar. Complicado. ¿Dónde iba a trabajar yo después de los 50? Un auxiliar administrativo, claro, un trabajo que más o menos... Yo es que era impensable. Entonces me encuentro con esto y digo, Señor, ¿cómo lo sabías tú? Pues los regalos de Dios, cuando Sí, menos te esperas. un guiño, sí. ¿Y ahora, en la parroquia, qué? Bueno, yo hago lo que me dicen. O sea, normalmente, bueno, si hay que pasar la colecta, pues la colecta, o cantar en el coro, o las lecturas. Siempre, cuando me lo dice el Padre Ginés, las hago. Eso te encanta porque empezaste con la palabra de Dios, Sí. Y gracias a esa palabra y ahora Sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo. ser el instrumento para llegar a Sí, otros. sí. De hecho, o sea, me encanta cuando siempre rezo, no antes de leer, que esa palabra le llegue realmente el mensaje al corazón de las personas que la están escuchando cada uno. Y a veces hasta, o sea, me lo han dicho, madre mía, si es que me ha llegado el mensaje. Entonces pienso que bueno, pues... Eso, no sé si habrás hecho alguno de estos cursos que se hacen Sí. para lectores. Sí, Y entonces, seguro. claro, se dice siempre, primero, léela para ti, asúmela, reza eso, para que luego pueda ser un transmisor y no simplemente pues un micrófono que repite Sí. como un papagayo, sino que leas Sí. dándole un sentido. Sí. Y si encima lo has orado, pues vas a llegar mucho más a la gente. Sí. Es una palabra viva. Sí, sí. Entonces, bueno, yo estoy ahora mismo impresionada porque estar aquí, por ejemplo, para mí hubiera sido impensable, igual que leer en una iglesia, ¿no? O el día de, por ejemplo, de Santa Rita, que es la patrona del ayuntamiento, allá que me encuentro leyendo en la capilla. En la capilla con el acto. Claro, claro, y digo, bueno, y entonces como que no tiene uno vergüenza o sea, pierde la vergüenza. Y tú has mirado para atrás y has dicho, Dios mío, ¿cómo ha cambiado mi vida? Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, yo antes de este conocimiento más profundo, ¿no?, del Señor, digamos que la vida me ha ido muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que me valía de mis propias fuerzas, ¿no? Mis padres han sido un ejemplo de siempre de luchadores, de progreso, de tal. Entonces yo me valía siempre de mis propias fuerzas, mi marido y yo, pues todo y tal. Pero claro, llega un momento que la vida pues te pone delante circunstancias que no se pueden sobrellevar con nuestras propias fuerzas. Pero como tú dices, para dar gracias a Dios y lo que me contabas antes de empezar, dices, si es que yo sé muy pocas cosas de esto, Sí. estoy casi empezando. Sí. Bueno, pues hace 9 años, Sí. 9 años que vas caminando Sí. dentro de la iglesia y celebrando y viviendo esto y lo que te queda, lo que Sí. te queda. Sí. Vamos a terminar con esta foto, es una foto familiar, ¿no? Sí, esta es la familia de mi marido. Aquí están mis suegros, mis cuñados, mi hija pequeña, mi hija mayor, Clara, Lorena, mis sobrinos, Irene, todo bien, ve. Un beso. De celebración. Qué guapo. Cuando Qué todavía cuñada. nos podíamos juntar. Sí, sí. Pues, Clara, ha sido un placer. Además, Muchas gracias. bueno, pues Igualmente. me imagino que también una de las cosas, si no lo has hecho, yo te aconsejo que lo hagas, es investigar sobre Santa Clara, ya que lleva su nombre. Sí, bueno. Porque es una gran mujer y de la que podemos aprender muchísimo, como ella también lo deja todo, por hacerle caso a su amigo. Se conocían de jóvenes, Francisco, y cómo transformó también la ciudad de Asís entre los dos y el mundo. Sí. Pues ánimo, muchísimas gracias y a seguir conociendo y a seguir viviendo y a seguir sirviendo en la parroquia. Muchas gracias. Pues ha sido un placer. Y a ustedes, señoras y señores, un placer también. Si nos han visto todo el programa, si nos han seguido, si lo quieren ver en redifusión, jueves o domingo, si lo quieren seguir en YouTube, tienen todos los programas desde hace 8 temporadas, estamos en esta 8ª temporada. Pues aquí estamos, señores y señoras. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles próximo, si así lo desean. Buenas noches.